Muy buenos días, amados familiares y amigos. Esperamos que se encuentren todos bien, todos contentos en esta mañana y en este día. Hoy queremos darle gracias a Dios porque nos ha permitido una vez más estar aquí en contacto con ustedes a través de estos medios y de las diferentes herramientas que hoy tenemos la oportunidad de utilizar y sobre todo de aprovechar. Entonces, mis amados, pues definitivamente la mayoría de nosotros preferimos poder estar frente a frente a ustedes, poderlos estrechar, poderles dar este mensaje de alguna forma personal, ¿verdad? Sin embargo, hermanos, nosotros sabemos que la palabra de Dios es multifacética, hermanos, y de muchas formas Dios se muestra hacia los hombres, de muchas formas Dios nos habla a los hombres, ¿verdad? Cuando me refiero a los hombres me estoy refiriendo a la humanidad, hombres y mujeres. Entonces Dios siempre encuentra maneras de transmitir su palabra, hermanos. En esta hora estoy leyendo la carta para los romanos. El apóstol Pablo, en una de las ocasiones en que él fue arrestado y fue colocado en prisión, lo encarcelaron, pues. El apóstol Pablo, su mayor pasión era compartir el evangelio, predicar el evangelio, orar por los enfermos, sanar gente, orar por personas, ¿verdad?, que iban a entregar su vida para la obra de Dios. Era orar e impartirles algún don espiritual. La pasión de Pablo, hermanos, como la de muchos de todos nosotros, es la misma, hermanos, que el nombre de Jesucristo nuestro Señor se ha exaltado y se ha puesto muy en alto. Sin embargo, hermanos, hay situaciones, y no es la primera vez, y les puedo asegurar que no será la última, en que la humanidad nos estamos enfrentando a diferentes desafíos, a diferentes retos que ponen a prueba, hermanos, de alguna forma nuestra creatividad, nuestra inteligencia, ponen a prueba incluso nuestros propios recursos para poder seguir predicando el Evangelio, hermanos. Pero en el caso de nosotros, como se los hemos dicho, estamos contentos por esta situación. En aquel tiempo no existía, hace 2000 años, no existía la tecnología como la conocemos hoy. No existía la difusión en Internet como hoy la conocemos. Y el apóstol Pablo en aquel tiempo fue guiado por Dios, inspirado por el Espíritu Santo, para que comenzara a hacer algo, hermanos, que era escribir cartas. Y entre esas cartas, entre esas epístolas paulinas, es el nombre correcto, encontramos grandes tesoros que Dios depositó en la vida del apóstol Pablo, ¿verdad? Un siervo pues que respetamos mucho y que reconocemos su trabajo. Y el Espíritu Santo, a través del apóstol Pablo, nos comenzó a hablar por medio de las cartas. Y a través de esas cartas, usted y yo podemos, después de 2000 años, hermanos, aunque no existía internet y no existía redes sociales y todo lo que hoy, pues de alguna manera conocemos, el apóstol Pablo pudo, de alguna forma, entregar este mensaje a las iglesias, a la iglesia de Cristo que estaba esperando una palabra, hermanos, como seguramente usted y yo hoy estamos esperando ese mensaje por parte de Dios. Entonces, ánimo, hermanos, les invitamos definitivamente a que sigamos creyendo que Dios es creativo, hermanos, y que Dios, de verdad, a Dios nadie ni nada lo detiene, porque Él es Dios, Él es soberano, y siempre, de alguna forma, va a permitir que su palabra trascienda y rompa las barreras del espacio y del tiempo, sea con papel y tinta, hermanos, o sea por medio de grabaciones y audios, o a través de los medios digitales o de las plataformas de redes sociales. Pero de cualquier forma, hermanos, el Evangelio de Jesucristo no se puede detener. Es algo que no se puede limitar, mis amados, aún a pesar de que las autoridades no siempre apoyan este tipo de mensajes. Es importante saber, hermanos, que mientras Dios esté respaldando un mensaje, esté respaldando una obra y esté respaldando las acciones de nosotros como pueblo suyo y como ministros en el caso de mi esposa y un servidor, ¿verdad? Entonces, mientras contemos con el respaldo de Dios, hermanos, entonces tenemos todo. Así que les invito a que vayamos a la carta de Romanos. Como hablábamos del apóstol Pablo, ¿verdad? En esta carta que el apóstol Pablo escribe, redacta para los romanos, se da a conocer algo muy interesante, hermanos. Muy interesante, ¿por qué? Porque está hablando de una carta en la cual el apóstol Pablo le está explicando a la iglesia que está en Roma, ¿verdad? Allá en Italia. Le está explicando los motivos por los cuales él no ha podido irlos a visitar. Les está explicando los motivos por los cuales él ha sido hasta estorbado, ha sido impedido. Hay fuerzas espirituales que se mueven en todo momento, hermano, que nosotros desconocemos,
y dado que las desconocemos, ¿verdad? No quiere decir que no existan, pero hay situaciones que en ocasiones quieren estorbar e interrumpir la palabra de Dios, pero como se los dije hace un momento, a Dios nadie le puede resistir. Él es soberano y Él lleva a cabo su propósito y cumple su voluntad en la vida de las personas sin atravesar el umbral de la voluntad individual. Es decir, Dios siempre va a respetar las cosas que queramos y las cosas que no queramos hacer. Bien, hermanos, entonces Romanos capítulo 1. Estamos en el capítulo 1, versículo 8. Recuerda que nuestro mensaje se titula El poder del Evangelio. Esto es bien importante que lo recuerde, hermano, porque hablamos de poder, hablamos de algo muy cierto, de algo muy real. El poder, hermanos, es real. El poder tiene muchas caras, muchas facetas, muchas formas de manifestar sus resultados, pero cuando hablamos de poder generalmente lo enfocamos o lo referimos hacia un poder político o hacia un poder económico, hermano. Y ciertamente en esos ámbitos se maneja poder, pero lo que hoy venimos a compartirles es acerca del poder del Evangelio. El poder del Evangelio que nos platica Pablo, el apóstol Pablo. Entonces, capítulo 1 de Romanos, versículo 8. Tengo una versión diferente, hermanos. Cambiarán tal vez alguna frase, algunas palabras, pero el contexto es exactamente el mismo. Entonces, mire, dice, doy gracias primero a mi Dios por todos ustedes por medio de Jesucristo, porque por todo el mundo se ha escuchado de la fe de ustedes. Porque Dios, a quien sirvo por el Espíritu en el Evangelio de su Hijo, me es testigo de que incesantemente y en todo tiempo los menciono en mis oraciones, rogando para que tal vez ahora, por la voluntad de Dios, me sea abierto el camino para ir a ustedes, porque tengo muchos deseos de verlos para impartirles algún don espiritual, para que por él sean afirmados y seamos reconfortados mutuamente por la fe que nos es común a ustedes y a mí. Pero deseo que estén enterados, hermanos míos, de que frecuentemente he intentado visitarlos, pero hasta ahora he sido impedido, para tener yo también entre ustedes algún fruto como entre el resto de los gentiles, porque es necesario que yo le predique a todos, a griegos, a bárbaros, a sabios e ignorantes, y así me esfuerzo para anunciarles las buenas nuevas también a ustedes que están en Roma. Porque no me avergüenzo del Evangelio de Dios, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree en él, ya sea de los judíos primeramente, ya sea de los gentiles, porque por medio de él es revelada la justicia de Dios por fe, para fe, como está escrito, el justo será salvo por la fe. Y unas versiones más conocidas declaran, el justo por la fe vivirá. Entonces, hermanos, vamos a invitarles a que por un momento usted y yo cerremos nuestros ojos. Quiero invitarles, mis amados, a que nos concentremos en la palabra, que nos concentremos en la voluntad de Dios y lo más importante, hermanos, en su presencia. Usted en este momento puede sentir que la presencia del Señor ya está sobre su vida, hermanos, porque Dios está en todos lugares, está presente en todos lados. Pero cuando hablamos de su presencia, hermanos, es algo muy particular y cada persona la percibe de una manera diferente y con diferente intensidad. Sin embargo, yo quiero invitarles a que oremos, hermano. Por un momento quiero invitarle, por favor, incline su rostro. Incline su rostro, vamos a orar y vamos a pedirle al Espíritu Santo que Él sea revelándonos esta palabra en esta mañana, hermanos. Así que en el nombre de Jesús, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, estamos orando, bendito Dios, para que seas tú una vez más, Padre bendito, dándonos a conocer tu palabra, Señor. Dándonos a conocer el Evangelio y la verdad que tú quieres mostrarnos a través de estas sagradas escrituras, Dios. Hoy quiero darte gracias, Padre, por la vida de cada persona que está escuchando este mensaje, Señor. Por los hermanos y miembros de Berea primeramente, Señor, pero también por mis familiares, también por los familiares de mi esposa, también por nuestros amigos, por nuestras amistades, por todas aquellas personas, bendito Dios, que en algún momento esta palabra les haya de llegar hacia sus hogares, hacia sus vidas, Padre. Hoy estamos orando, Padre, para que tu palabra sea dada a conocer, Padre mío, en todo el mundo, conforme a tus propósitos, Padre, de evangelizar a toda la humanidad. Hoy te damos gracias
porque sabemos, mi Dios, que en este momento tú nos has bendecido y nos has dado esta palabra, y te damos gracias también, Padre, por lo que hiciste en la vida de tu siervo, el apóstol Pablo, hace más de 2000 años, Padre, porque sabemos, mi Dios, que a través de él cumpliste un propósito que hasta estos días, Padre, sigue siendo de gran bendición para muchas familias y para muchos ministerios, pero principalmente para tu iglesia, para edificar y santificar a tu iglesia. Hoy te doy gracias por cada familia, por cada hermano y por cada hermana que estarán revisando y escuchando este mensaje. Te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Así que, mis amados, comenzamos. Entonces, mire, acabamos de leer esta carta, un fragmento de esta carta, porque el apóstol Pablo le está explicando a los romanos acerca del poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree, al judío primeramente y al gentil. Pero mire, quiero que preste su atención a estas palabras. Dice el apóstol Pablo: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Pero quiero que pongamos atención, mis amados, en que el apóstol Pablo le está hablando a la gente que está en Roma. Y usted y yo escuchamos actualmente hablar de Roma y nos imaginamos a Italia seguramente, ¿verdad? Nos imaginamos al Vaticano, imaginamos toda aquella zona en Europa, pero hablamos de Italia, hermano, y no estamos hablando propiamente de una potencia mundial. Pero si usted y yo conocemos un poco de historia, hermanos, o investigamos un poco al respecto, nos vamos a dar cuenta que la Roma en la cual está el apóstol Pablo hablándoles hace 2000 años, hermanos, un poquito más de 2000 años, es un país, o es un imperio, hermanos, mejor dicho, que tenía gran poder político, gran poder económico, gran poder social, y en muchos aspectos, hermanos, hasta el punto de que Roma como imperio generaba leyes, hermanos. Era un pueblo que tenía muchísimas riquezas. Mire, voy a leer un poco. Roma, ciudad capital del poderoso y vasto imperio romano, asiento del poder político, económico y militar que controlaba desde el océano Atlántico hasta el río Éufrates, desde el norte de África hasta el río Rin y Danubio. Entonces, mire, cuando hablamos precisamente de este imperio, no estamos hablando, hermanos, les vuelvo a repetir, de la Italia actual, de la Roma actual. Estamos hablando de la Roma hace 2000 años, que era un imperio muy poderoso. Y entonces, cuando hablamos de poderoso, hermanos, usted sabe a qué me estoy refiriendo, ¿verdad? Si hoy hablamos de un país, cualquier país que usted quiera y que conozca como potencia mundial, hablamos de un país que tiene poder y que tiene gran influencia en muchos ámbitos, ¿verdad? De la sociedad, político, económico, social y hasta religioso. Entonces, mire, aquí en este momento lo que nos interesa a nosotros es rescatar la parte que está haciendo referencia al poder. Pablo le está hablando a unos poderosos, no le está hablando a la iglesia de Cristo. Oiga lo que le estoy diciendo. Le está hablando a los poderosos. ¿Por qué digo que no le habla a la iglesia de Cristo? ¿Verdad? En ese momento le está hablando a los que ya se habían convertido, hermanos, ciertamente, pero ellos estaban en un pueblo, en un país en el cual el que tenía poder económico era poderoso, el que tenía poder político era poderoso, el que tenía poder militar era un hombre poderoso, un gobierno poderoso. Sin embargo, a toda la gente que estaba habitando en Roma también, sin duda, se consideraban gente poderosa, porque de alguna manera eran gente con solvencia en muchos aspectos. Y entonces, cuando Pablo le está hablando a la iglesia de Roma, dice: quiero ir a ustedes, ¿verdad? ¿Por qué le digo que no le da propiamente a la iglesia, sino a los poderosos? Porque ellos sabían y conocían lo que era el poder. Sabían y conocían perfectamente lo que Pablo estaba comparando en semejanza del evangelio, en contraste con el poder económico, político y militar del imperio. Entonces le dice: no me avergüenzo del evangelio. Y cuando les dice no me avergüenzo del evangelio, nos deja entrever que parte de la iglesia, ¿verdad?, no tenía posiblemente toda su confianza puesta en el evangelio de Cristo como tal, sino tenía su confianza más puesta en su capacidad para generar recursos, para generar influencia, para generar, si usted quiere, hasta trabajo, no sé, muchas cosas. La naturaleza humana, hermanos, generalmente tiene una tendencia muy fuerte a confiar más en lo que es capaz de hacer que en lo que es capaz de recibir.
hablo de la fe. Una persona tiene un problema económico, hermanos, y uno le habla del evangelio, le habla de la fe y va a tener cierto impacto, pero va a tener mayor impacto, hermano, que uno le llegue con un cheque y le diga, mira, hermano, hermana, tome aquí, liquide todas sus deudas. Entonces sí, literalmente, hermanos, la gente percibe, ¿verdad?, la solución de una manera distinta. Es decir, vuelvo al punto. La fe, como no es algo tangible, no es algo que podamos ver, entonces cuesta trabajo de creer, cuesta trabajo ejercitar. Y cuando hablamos de poder, como el poder del evangelio no es algo que sea visible como el poder económico o como el poder militar, entonces cuesta trabajo creer que el evangelio de Dios tenga poder. Y por eso el apóstol Pablo aclara y dice, es poder de Dios para salvación. Ahora, ¿a quién? A todo aquel que en él cree, ¿verdad? Entonces, volviendo al punto, nos deja entrever que la gente en Roma todavía no estaba completamente fortalecida en su fe, fortalecidos tal vez en el Evangelio, y por eso Pablo hace la referencia, no me avergüenzo de la fe. Por eso les dice, quiero ir a verlos para impartirles, oiga lo que le estoy diciendo, para impartirles algún don espiritual. Entonces, mire, regresando a Romanos 1:8, seguramente en su versión viene diferente, pero me interesa destacar lo que el apóstol Pablo está diciendo en este momento. Quiero ir a verlos para impartirles algún don espiritual. Usted tal vez ha tenido la oportunidad, hermano, de ir a algún congreso evangelístico, algún congreso cristiano, alguna misión cristiana, hermanos, y qué bonito que haya prédica, que haya alabanza, hermanos. Pero cuando hay milagros de por medio, entonces la situación cambia. La perspectiva de las personas, crean o no crean en Dios, cambia completamente y se transforma cuando ven que alguien con una enfermedad incurable es sanado, o que alguien con una deformación congénita, ¿verdad?, es de repente restaurado, hermanos. Entonces ahí es donde cambia completamente la apreciación y es donde cambia completamente la percepción del poder de Dios. Fíjese, estamos en el versículo 1, perdón, en el versículo 11 del capítulo 1. Tengo una versión distinta, pero me interesa rescatar este punto. Dice el apóstol Pablo, porque tengo muchos deseos de verlos para impartirles algún don espiritual para que por él sean afirmados y seamos reconfortados mutuamente por la fe que nos es común a ustedes y a mí. Entonces, cuando habla de imposición o habla de impartición, corrijo, habla de impartición de un don espiritual, está hablando de poder. Y cuando habla de poder, está hablando que ese poder iba a provocar que la gente que estaba en Roma fuera afirmada, porque entonces aquí nos deja entrever el apóstol Pablo que los romanos no confiaban completamente en el poder del evangelio, en el poder de Dios, confiaban más seguramente en el poder del gobierno, en el poder económico, político, militar, lo que acabamos de mencionar hace un momento. Entonces aquí vemos claramente cómo se está dejando muy claro que el apóstol Pablo quería irlos a ver, hermanos, sí porque le caían bien, sí porque los amaba, por muchas cosas, pero el principal motivo por el cual estaba decidiendo ir a verlos era para que fueran afirmados, es decir, lo que se había logrado con aquel pueblo de Roma, que creyeran en Cristo Jesús y que fueran salvos, era necesario que ahora fueran afirmados para que ellos no sintieran vergüenza de hablar de un Dios poderoso, de un evangelio poderoso para salvación. ¿Para salvación de qué? De la muerte eterna. O para salvación de sufrir en el infierno, ¿verdad? Entonces, por eso, hermanos, o el apóstol Pablo nos deja esta referencia. Y luego, lo precioso de esta enseñanza, mis amados, es que dice, es poder, el evangelio de Dios es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree. Y cuando habla de todo aquel que en él cree, hermanos, está hablando que no toda la gente va a creer en Cristo Jesús. No toda la gente va a creer en el evangelio de Cristo Jesús. Y es aquí donde usted y yo entramos, hermanos. ¿Por qué? Porque en algún momento alguien nos compartió del Señor y no creímos, la mayoría, o al menos en mi caso, no creímos a la primera. Nos costó un poco más de trabajo creer y nos costó un poco más de trabajo posteriormente ejercitar la fe, que precisamente la intención de compartirles este mensaje y de estar haciendo aquí nosotros un esfuerzo, hermanos, para que el mensaje llegue hasta sus vidas, llegue hasta sus hogares, es precisamente para que ustedes sigan siendo ejercitados en la fe.
¿Cómo? Por medio del Evangelio. ¿Cómo? Por medio de las pruebas y por medio también de los resultados. Recuerden que algo he dejado muy claro, hermanos. Ante cualquier situación yo apelo primeramente a los resultados. Buenos o malos resultados, ok, depende de la percepción de cada persona, pero yo me enfoco, repito, en los resultados, aquellos que producen en cada uno de nosotros frutos, frutos duraderos y frutos perdurables, hermanos. Así que continuamos. Dice el apóstol Pablo, poder de Dios para todo el que cree, a los judíos primeramente. A los judíos primeramente. Y ya hemos platicado quién es el pueblo judío y ya hemos platicado por qué Dios ante o de entre todos los pueblos que existen en la tierra, por qué Dios elige al pueblo judío. Hablamos que el pueblo judío desciende de alguien, un siervo de Dios mejor llamado o mejor conocido como el padre de la fe, catalogado por Dios mismo como su amigo, ¿verdad? Y estamos hablando de Abraham. Abraham, de quien nace literalmente todos los judíos, hermanos, todo el pueblo de Israel, digamos que nace de él y de, por supuesto, de Sara, su esposa. Pero entonces Dios hace un pacto con Abraham. Y al momento de hacer ese pacto con Abraham, le dice, juro por mí mismo, por cuanto no me negaste a tu hijo, tu único hijo, que te bendeciré y te exaltaré de entre las naciones. A donde vayas serás bendecido, tu descendencia será como las estrellas del cielo y en comparación con la arena del mar. Todo aquel que te maldiga, dice el Señor, será maldecido. Habla de Abraham y habla de su descendencia, el pueblo de Israel. Y todo aquel que te bendiga, dice el Señor, será bendecido. Por eso cuando nosotros nos referimos a los judíos, hermanos, los judíos que no son convertidos, que no han creído en Cristo como Señor y Salvador, ¿verdad? Ellos nos ven al resto de la humanidad, hermano, como animalitos, de verdad, hermanos. No es mala onda, nos ven así, nos ven con desprecio, nos ven con menosprecio. Pero, como se los comentaba, hermanos, pues es una historia muy larga. Ahorita no vamos a entrar en este tema. Pero los judíos que han sido convertidos, hermano, que han reconocido que Cristo, el Hijo de Dios, vino para salvación de la humanidad, a judíos y no judíos, ¿verdad? Entonces, este tipo de gente o estos judíos, hermanos, recibe primeramente de parte del Señor una impartición de dones muy especial, muy particular, hermano. ¿Por qué? Porque son hijos naturales, son hijos, literalmente hijos de Dios, hermano. Nosotros, los cristianos, los que no somos judíos, pero que ahora somos cristianos y servimos a Cristo, somos también hijos de Dios, pero somos hijos por adopción. Es decir, Dios decidió adoptarnos en Cristo Jesús, su Hijo amado, para que todos participáramos de la misma gracia que el pueblo de Israel. Pero aclara, Israel primero, nosotros después, ¿verdad? Entonces, hermanos, mire, pudiera para algunos parecer un poco controversial o un poco paradójica este orden, pero hermanos, en Dios no hay desorden, en Dios no hay confusión, en Dios hay un orden muy claro, en Dios hay propósitos establecidos y esos propósitos, hermanos, la mayoría no los conocemos de una manera total, pero si conociéramos las cosas que Dios conoce o supiéramos las cosas que Dios sabe, entonces entenderíamos por qué Dios determinó de esta forma. ¿Me estoy explicando? ¿Por qué determina primeramente la salvación para su pueblo amado, y posteriormente la extiende hacia el pueblo gentil? ¿Verdad? Recuerden, Dios es bueno, hermanos. Dios es bueno y tal que es bueno que a través de una persona judío, un siervo judío, usted y yo, hermanos, hemos recibido cartas de parte del Señor que nos bendicen muchísimo. Están en la Biblia. Bien. Ok, hermanos, entonces continuamos. La salvación se logra por medio de la gracia. Recuerda esto importantísimo. La gracia es un don. La gracia es un regalo. Es un regalo al cual no somos propiamente merecedores, hermano, sino es un regalo que Dios extiende hacia todos aquellos que mostramos temor de Dios. Es decir, que reconocemos que Dios es soberano, hermanos, y está muy por encima de nosotros, y reconocemos esa soberanía y esa bondad y esa grandeza de Dios, y reconocemos nuestra condición como seres humanos, ¿verdad? Porque sí, hermanos, hay que reconocer y hay que decirlo, somos muy inferiores a Dios. Hay personas que se han sentido Dios, sí, pero no somos nada comparado con Dios.
Que la Biblia nos describe como dioses, eso es otra historia, hermanos. Ahorita lo único que me interesa es hablar de la salvación y del poder del Evangelio. Entonces Dios determina salvar a la humanidad, y no a todos, sino a judíos únicamente. Cuando los judíos rechazan esta salvación que viene por medio de Jesucristo, pero antes que vino por medio de los profetas, entonces Dios se enoja con su pueblo, con el pueblo de Israel, y entonces literalmente los desecha. Y dice, ahora inviten a todos aquellos que sí quieran escuchar el Evangelio, que sí quieran sentarse a mi mesa y que sí quieran tomar el alimento del banquete que yo les he preparado. Entonces es por eso, hermanos, que nosotros como pueblo no judío alcanzamos la gracia y alcanzamos, ¿verdad?, esta promesa de la salvación. Pero mire, Pablo, cambiando un poquito el contexto del tema, Pablo era judío, hermanos. Y si usted ha leído el libro de los Hechos, se va a dar cuenta de que Pablo era un hombre celoso de las cosas de Dios, celoso de la doctrina, celoso de las escrituras, celoso de las actitudes. Él mismo, hermanos, era un hombre que se preparó y de alguna forma él llegó a convertirse en un fariseo. Dice él mismo en su biografía, fariseo de fariseos, judío de judíos, ciudadano romano. Y tenía una carta, el apóstol Pablo, una carta de presentación muy, muy impresionante, hermanos, en el sentido secular, pero también en el sentido religioso. Sí, hermanos, en el contexto religioso. Entonces Pablo era judío. Y como ya lo dije, era judío de judíos, fariseo de fariseos, un hombre celoso, un hombre violento, hermanos, porque sí, el apóstol Pablo era un hombre violento, colérico, podemos describir su temperamento, el cual literalmente, hermano, un colérico o un temperamento colérico no expresa bondad, hermanos. Dentro del carácter colérico no transformado por el Espíritu Santo, el colérico tiende a ser cruel, tiende a expresar su aprobación en hechos que normalmente nosotros consideramos, ¿verdad?, la mayoría de las personas consideramos como inaceptables. Le voy a poner un ejemplo. Imagine usted, ¿qué haría si usted de repente comienza a presenciar una lapidación? Una lapidación es apedrear a una persona hasta o sepultarla con las piedras o que la persona pierda la vida. ¿Qué haría si usted lo presenciara, verdad? Pero ojo, si usted tuviera el poder político, económico, militar para detener ese hecho, para detener un linchamiento. Mi pregunta a usted, ¿lo detendría o no lo detendría? Porque si hablamos de un criminal, usted podría decir, no, pues si es un criminal, no lo sé, tal vez sí o tal vez no. Pero si hablamos de una persona que no está ofendiendo a nadie, sino que únicamente está expresando un punto de vista doctrinal, religioso, mientras no esté afectando a las personas, ¿verdad? Yo creo, hermanos, que sería muy difícil que nosotros lo permitiéramos, si contáramos, repito, con el poder y la influencia de lo que acabo de mencionar. Pero para poner este ejemplo, el apóstol Pablo tenía en el momento de cuando apedrean a Esteban, ¿verdad? En el libro de los Hechos se encuentra este pasaje. Esteban era un siervo de Dios predicando el Evangelio de Cristo, era un verdadero y muy valiente siervo de Dios. Y entonces el Señor ya lo tiene en su gloria, hermanos. Hay un testimonio muy bonito en la propia Biblia. Pero entonces a él lo comienzan a apedrear por predicar el Evangelio, hermanos, por predicar la verdad, por decir la verdad. Y el apóstol Pablo estaba presenciando esa situación, y cuando a él, al apóstol Pablo, le llevan las ropas ensangrentadas y se le echan a sus pies, ¿verdad?, diciéndole, ya apedreamos a esta persona que está pervirtiendo la doctrina de los judíos. Entonces el apóstol Pablo sencillamente consciente, es decir, demostró su aprobación. Posiblemente él no arrojó ninguna piedra, hermanos. Posiblemente él no gritó, sí, hay que aventarle piedras. Pero él estuvo de acuerdo, hermanos. Es decir, lo pudo haber impedido porque tenía gran poder y no lo impidió, sino que estuvo de acuerdo y dijo, qué bueno, eso se merece por andar diciendo cosas contrarias a la fe de los judíos. Colérico, no convertido por el Espíritu Santo. Entonces el temperamento colérico, les repito, es cruel. Cuando no tiene al Espíritu Santo en su corazón, es cruel. Es parte de la naturaleza y del diseño humano. Bien, hermanos, entonces aquí Pablo, repito, era judío. Y como era judío, hermanos, él peleaba contra toda doctrina que se levantara en contra del conocimiento de Dios. Es decir, Pablo dentro de su
de su naturaleza y de su preparación, él amaba a Dios. Pero algo más importante, él no amaba tanto a Dios como a la religión, como a la doctrina. Y eso es importantísimo entenderlo. Pablo estaba más enamorado o más apasionado, hermanos, de sus éxitos seculares o sus éxitos ministeriales. Él estaba más enamorado de eso que de Dios. Entonces, cuando Pablo determina viajar hacia la ciudad de Damasco, él va completamente a reunir, vamos a decir, pruebas o cartas que le permitieran encarcelar a todo cristiano que estuviera precisamente en este lugar, para que fueran echados en la cárcel y dejaran de estar pervirtiendo la doctrina judía y pervirtiendo a la gente. A Pablo, como a todos los judíos, no les importaba el pueblo gentil. Decían ellos que les den cualquier doctrina, cualquier enseñanza, no nos interesa, mientras paguen impuestos y no estén ahora sí que haciendo desorden, no nos importa en quién crean o en qué crean. A Pablo lo que le importaban eran los judíos. Y como el Evangelio de Cristo vino precisamente hacia los judíos, hacia lo suyo, y de aquí que se cumple la palabra, Dios envía a nuestro Señor Jesucristo a lo suyo, a su pueblo, mas los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, es decir, los que no éramos judíos, les fue dada la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, como el Evangelio, sí, amén, amén, amén a esta palabra. Como el Evangelio de Cristo, hermanos, estaba primeramente enfocado para los judíos, entonces por eso causó tanta inconformidad entre los sacerdotes, entre los fariseos y entre toda la comunidad judía. Por eso causó tanta inconformidad. Y entonces Pablo, dispuesto a defender sus ideales, lo que él había creído durante toda su vida, determina ir y perseguir a los cristianos para echarlos en la cárcel o que fueran apedreados, hermano, como el caso de Esteban, ¿verdad? Y entonces, ¿qué le pasa a una persona si comete linchamiento, comete homicidio? Pues por lo menos, hermanos, algunos cargos legales o una situación. Bueno, Pablo en aquel tiempo hizo como que, vamos a verlo así, como que no vio nada, hermanos, como que aquí no pasó nada, se rompió una taza, cada quien para su casa, y el muertito, pues hay que se quede, ¿verdad? Era tremendo, hermanos. Estoy hablando de Pablo, del mismo que escribe la carta. Pero vea, entonces Pablo va dispuesto precisamente a acabar con los cristianos, acabar con la doctrina. Va completamente decidido. Y tal es que va en el camino, hermanos, yo me imagino que a toda prisa, no sé si en carruaje, en caballo, caminando, corriendo, no sé, hermanos. La Biblia no da muchos datos al respecto, sino que la Biblia resalta o exalta el punto importante, que es cuando el Señor literalmente confronta a Pablo. Y le viene en forma de un relámpago y le dice, ¿por qué me estás persiguiendo, Pablo? Saulo le dice, Saulo, ¿por qué me persigues? Y entonces es ahí cuando Pablo declara, no, Señor, pues si contigo no es el problema, es con los cristianos, ¿verdad? Pero Pablo, entre todas las cosas que estaba él visualizando, no alcanzó a entender quién le estaba hablando, hermanos. Si usted va caminando y de repente un destello de luz lo tira al piso y le dice, ¿por qué me estás persiguiendo? Dirá uno, bueno, ¿quién eres, no? Para empezar. Pero le dice, no, Señor, no es contigo el problema. Como una parte de su espíritu reconoció al instante al Señor. Y en esta parte, mis amados, es donde usted y yo necesitamos ser muy sensibles. ¿En qué momento el apóstol Pablo se da cuenta con quién está hablando? Porque le dice, no, Señor, no es a ti a quien persigo, es a los cristianos. Y le dice, Señor, ay, lo estás persiguiendo, me estás persiguiendo a mí. Entonces, Pablo conocía la voz de Cristo. ¿La había escuchado antes, mis amados? ¿O era en ese momento la primera vez que el apóstol Pablo escuchaba la voz de Cristo? Y sin embargo, instantáneamente reconoce quién era su Señor. Y dice, no, mi Señor, no es contigo, es con los cristianos. Y entonces, Cristo le da una enseñanza muy importante. Le dice, los estás persiguiendo a ellos, les estás haciendo daño, por tanto lo estás haciendo conmigo. Y entonces el apóstol Pablo, definitivamente, estoy seguro que en ese momento entra en shock, no entendiendo, no comprendiendo quién le habló, quién lo derribó al suelo, hermanos. Porque cuando Dios aparece en tu vida, hermano, es para derribarte y dejarte completamente en el suelo, para demostrarte que te ama y que si quisiera Él, en un momento acaba con tu vida o acaba con mi vida.
pero no lo hace para destruirnos, sino lo hace para demostrarnos que a pesar de ser un Dios tan poderoso y con tener nuestra vida en su mano, Él extiende de verdad su gracia para que lo conozcamos y para que cambiemos nuestra forma de caminar y de andar. Y entonces, hermanos, conocemos el punto. Pablo se levanta ciego, hermanos. En ese momento se levanta ciego. Solamente Dios le quitó, lo único que le quitó fue la vista. Y con quitarle la vista, hermanos, inutilizó completamente a Pablo, ese personaje tan imponente, tan poderoso, tan impresionante, que iba a perseguir a los cristianos, sencillamente una deslumbradita que le da el Señor. Y entonces Pablo definitivamente queda ciego. Ahora, hermanos, aquí lo importante es que cuando Pablo empieza a hacer un análisis, hermano, porque cuando tú y yo tenemos un encuentro con el Señor Jesucristo, un encuentro así literal, cara a cara, hermanos, entonces lo primero que hacemos la mayoría es que nos quedamos meditando, evaluando nuestras acciones y evaluando nuestras palabras y cada uno de nuestros hechos. Y entonces el apóstol Pablo, a partir de ese momento que llega ciego a Damasco, definitivamente el apóstol Pablo se pone a orar, hermanos. Y se pone a orar día y noche. No comió, no bebió. Estoy seguro que tampoco durmió, hermanos, sino que se la pasó orando día y noche. Seguramente que, hermanos, seguramente arrepentido de todo lo que él había hecho o todo lo que él había atentado en contra de la iglesia de su Dios. Porque cuando Pablo entiende contra quién estaba peleando, contra quién estaba luchando, entonces dice, no hice sino estar luchando contra mi propio Dios, contra el que me salvó, contra el que me amó, contra el que digo amar. Y Pablo seguramente tuvo todas estas ideas, esta confrontación en su mente, en su corazón, que él decide ponerse a orar, hermanos. Y como era un hombre tan determinado, estoy seguro, hermanos, que prefería morirse orando antes que volver a atacar a los cristianos, hermanos, antes que volver a atacar al Señor Jesucristo, a través que de la iglesia. Me imagino que le vino a la mente el recuerdo de Esteban, lo que Esteban había hablado, lo que Esteban había predicado, ¿verdad? Que él consintió en su muerte y todo eso, hermanos. Entonces nos habla de un arrepentimiento, pero desde las entrañas, hermano. Es aquí donde usted y yo tenemos que ser muy sensibles a la voz de Dios. Cuando el arrepentimiento viene como una forma de, ya no lo quiero hacer, bueno, es arrepentimiento, es remordimiento, pero cuando el arrepentimiento, hermanos, se expresa desde tus entrañas y dices, clamas porque Dios te perdone, hermano, entonces ahí es donde cambia la situación y ahí es donde cambia la cosa. Y entonces la gracia de Dios se manifiesta a tu vida, como en ese momento se manifiesta la vida del apóstol Pablo. Y entonces llega un personaje, hermanos, que no era ni apóstol, sí, seguramente era discípulo, era cristiano, lo que podamos creer, hermanos, pero era un hombre, Ananías, que estaba en comunión con el Espíritu Santo. Y entonces llega este personaje, hermanos, con Pablo. No es el Ananías que se murió, no, estoy hablando de otro, era un discípulo. Llega con Pablo y le dice, Pablo, el Espíritu Santo me manda a que recibas el bautismo del Espíritu Santo, parafraseando, ¿verdad? Y entonces le dice, Saulo, hermano, porque sabía quién era Pablo, sabía que los perseguía, y cuando el Espíritu Santo le dice, quiero que vayas y ores por este hombre, este discípulo se llena de temor y dice, oye, Padre, yo creo que te estás equivocando, mira, ese es el que nos está persiguiendo, y si voy, ¿cómo voy a ir a orar por él? Pero entonces se llevó a cabo la fe a través de Ananías y le dice el Espíritu Santo, tú ve y ora por él porque instrumento útil me es este. Y entonces viene, ora, impone sus manos sobre la cabeza de Pablo, del apóstol, y dice la Biblia que al instante le caen las escamas de sus ojos, ¿verdad? Fue una liberación, hermanos. Fue una liberación lo que le ocurrió a Pablo. ¿De qué? De un espíritu inmundo de religiosismo. Entonces ora el discípulo y al instante el apóstol Pablo es bautizado, es lleno del Espíritu Santo. Fue sellado, fue lleno, fue bautizado con el Espíritu Santo y la vida del apóstol Pablo fue transformada en ese instante, hermanos. Vuelvo al punto. El Evangelio de Dios es poder para salvación para todo aquel que cree, a los judíos primeramente. ¿Por qué? Imagínate, mis amados, Pablo, judío, fariseo de fariseos, de repente reconoce
a Cristo como Señor y Salvador, se arrepiente de sus pecados, le pide perdón a Dios, ¿verdad? Todo esto está aquí implícito en la Biblia, está ahí escondido en la Biblia en cada pasaje, y entonces Dios, por ser judío, por ser de su pueblo amado, hijo natural, el apóstol Pablo, entonces Dios viene y derrama esa bendición. Y al derramar esa bendición, hermanos, esa bendición se extiende para todos aquellos que no éramos judíos. Porque Pablo entendió que esta promesa venía para su pueblo, pero su pueblo la estaba rechazando porque él mismo la rechazó. Y entonces aquí, cuando el apóstol Pablo comienza a predicar, entonces comienza a evangelizar, a impartir dones, no a los judíos, sino a los gentiles. Y por eso asimismo dice el apóstol Pablo, dice, soy apóstol de los gentiles, pero finalmente apóstol. Y entonces, cuando le habla al pueblo de Roma, dice, quiero ir a impartir algún don, quiero ir a sanar y quiero ir a predicarle a los gentiles. Y los gentiles, hermanos, usted y yo, es decir, los que no éramos judíos, usted y yo. ¿Y sabe quién estaba entre toda esa comunidad de gentiles? Sí, posiblemente en Europa, hermanos, pero recuerda que el apóstol Pablo hizo muchos viajes misioneros y durante más de 15 años el apóstol Pablo estuvo predicando y predicando y predicando, hermanos, toda su vida, todo el resto de su vida y predicando. Y ese mensaje, esa demostración de poder, hermanos, ¿verdad? Esa demostración de la gracia de Dios se extendió hacia todo el mundo, por medio seguramente de los viajes misioneros del apóstol Pablo y por medio también de las cartas y de la escritura. Pero entre ese pueblo gentil, ¿quién imagina que estaba, hermanos? Es muy probable que estuvieran nuestros antepasados, hermanos. Recuerde que México es un país de gente natural, aztecas, mayas y toltecas y todas las comunidades que existen, ¿verdad? Pero vinieron europeos, vinieron españoles, portugueses, italianos, vino mucha gente. Y entre todas las personas que vinieron con malas intenciones, llegó gente que tenía también mensajes por parte del Señor. Y esos mensajes comenzaron también a alcanzarnos a cada uno de nosotros, hermanos. Posiblemente y muy probablemente de nuestros antepasados que tuvieron la oportunidad de escuchar un mensaje del apóstol Pablo o un mensaje de los discípulos o de las iglesias que el apóstol Pablo estuvo pues conformando allá en Europa. Entonces, mis amados, aquí cuando hablamos de la gracia, la extraemos esta enseñanza de un personaje que conoció de primera mano lo que era la gracia. Porque Pablo, por todas las cosas que él había hecho y por la manera en que había él atentado contra la iglesia de Cristo, es probable que al entendimiento de muchas personas Pablo no mereciera ni siquiera el perdón de Dios. Sin embargo, no solo recibió el perdón de Dios, sino recibió el poder de Dios, hermanos. Recibió la gracia de Dios, la misericordia de Dios. Y entonces esa gracia, hermanos, que fue depositada en Pablo, ese poder que es depositado en Pablo, también fluye hacia todo el pueblo gentil. ¿Por qué lo digo, hermanos? Porque recuerde que Cristo también lo hizo. Cristo también le predicó a gentiles y a judíos, ¿verdad? Pero el ministerio de Cristo fue realmente breve, hermanos, durante 3 años. Y los apóstoles, los discípulos que caminaron con nuestro Señor, que caminaron con nuestro Maestro, solamente le predicaban a los judíos, no le predicaban a los gentiles. Ya después cambió la situación, pero primeramente de los judíos se desprende una ramita, el apóstol Pablo, y entonces de ahí empieza a crecer el evangelio hacia nosotros. Y les estoy hablando, hermanos, que esto lo hizo Dios a través del apóstol Pablo, solamente con tinta y papel y la palabra, que es lo más importante. Así que cuando el apóstol Pablo dice, no me avergüenzo del evangelio de Dios, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree, al judío primeramente, pero también al gentil, entonces sabemos, hermano, que tenía todo para poder asegurar, como lo vemos en las cartas, hermano, que esta situación definitivamente viene de Dios, hermanos. Cuando hablamos de poder del Evangelio, estamos hablando de poder de Dios para salvación. Cuando hablamos del poder del Evangelio, estamos hablando del poder de Dios para poder generar frutos duraderos, frutos de vida eterna. Cuando hablamos de la gracia de Dios o el poder del Evangelio, hermanos, estamos hablando de fruto de misericordia, de fruto de fe, de fruto de perdón, de fruto de arrepentimiento, de todos aquellos frutos, hermanos, de los que encontramos en la Biblia. Así que el principal de todos los frutos, hermanos, el amor.
yo quiero cerrar este espacio dándole gracias a mi Dios primeramente, a mi Señor Jesucristo, dándole gracias al Padre y al bendito Espíritu Santo, que en esta mañana Él estuvo guiando el mensaje de principio a fin, hermanos. Yo sé que esto va a ser de gran bendición para todos los que nos estén escuchando, y hermanos, de antemano les enviamos un fuerte abrazo. Antes que termine, yo quiero invitarles a que oremos y por un momento le demos una vez más gracias a Dios por lo que hizo en su vida y por lo que hizo en la mía. Así que Padre, en el nombre de Jesús nuestro Señor, hoy te estamos dando gracias porque nos has permitido entender lo que hizo tu siervo el apóstol Pablo. Padre, gracias porque a través de él el evangelio de tu Hijo amado se pudo extender hacia todos los que no éramos judíos, Padre. Primeramente por mi Señor Jesucristo, porque Él nos predicó, Señor, también a los gentiles. También lo hizo, Padre, pero después de Él, quien siguió fue tu Hijo, tu siervo Pablo. Hoy te damos gracias por todo lo que vivió. Te damos gracias por la vida de tu siervo Esteban, Padre, que sabemos que está en tu gloria, sabemos que está en tu gracia, porque así lo declara la Escritura, y sabemos que por la palabra que tú pusiste a través de su vida, mucha gente creyó y se convirtió, y entre ellos, Padre, también seguramente recibió ese testimonio tu siervo Pablo. Hoy bendecimos, Padre, y te damos gracias por la vida de Esteban y por todos los siervos y los profetas que tú has enviado a lo largo de la historia, Padre, para poder recibir esta palabra. Gracias, Padre, por la gente, por las editoriales, por todos los que han trabajado para poder extender el mensaje, extender la Biblia, tu palabra, Señor. Y gracias por lo más importante que tú nos estás revelando día con día. Hoy bendecimos a todos los que escucharon este mensaje. Te damos gracias por sus vidas, Padre, y en el nombre de Cristo Jesús, gracias, Padre bendito. Amén. Y amén. Así que, hermanos, hay que seguir leyendo la Biblia. Hay que seguir leyendo la Biblia. Es importante escudriñar la palabra. Y cuando les hablo de escudriñar la palabra, no solo es leer por leer. Hablo de escudriñar, hermano, de meterte. Si tú quieres estudiar solamente un pasaje o solamente un versículo, pero que ese versículo te sea mostrado, te sea enseñado, te sea revelado directamente por Dios, hermano. ¿A través de qué? A través de la oración, a través de las predicaciones, a través de todo lo que Dios pone a tu alcance. Te invito, hermano, a que no te llenes la mente de basura, de información basura. No toda la información que circula por internet respecto al Evangelio de Dios, no toda la información es confiable. Entonces te invitamos, hermano, a que tu primera fuente para buscar información referente al Evangelio de Cristo sea el Espíritu Santo. Sea tu primera fuente, hermano. Si tú quieres utilizar algún navegador en internet, lo puedes hacer, hermano. Seguramente te aparece una respuesta, seguramente te aparece un estudio interesante, pero entre más le metas información de cosas que no sabes, hermano, es posible que te llegues a confundir y que tu fe se debilite. Como tu fe se debilita, seguramente tus acciones pues no van a ser acordes a lo que Dios ha preparado para tu vida. Entonces te invito a que tu primer fuente y tu primer recurso sea la Biblia, sí, hermano, pero con revelación a través del Espíritu Santo. Y también te invito a que te documentes, hermano. Investiga el significado de las palabras, procura leer un poquito más, hermano. Dedícale más tiempo al estudio de la palabra, a cultivar tu relación con Dios. Pídele, enséñame a creer en ti, enséñame a escucharte a través de las predicaciones, a través de la palabra, a través de las experiencias, a través de las personas. Enséñame a ver tu mano en medio de este mundo que está tan olvidado, tan apartado de ti, Dios. Así se lo puedes pedir, hermano. Entonces, te invito a que lo hagas de verdad. Tu fuente más confiable es el Espíritu Santo, y cuando tú sientas temor por algún problema o alguna situación que estés enfrentando tú, que enfrente tu familia o que esté enfrentando, como en este caso, la sociedad o el país entero, el mundo entero, perdón, cuando sientas temor o te sientas angustiado o preocupado, recurre a la fuente de fortaleza que es el Espíritu Santo. Recurre a esa fuente de la oración y siempre pide las cosas en el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios. Porque haciendo estas cosas, hermano, te puedo asegurar que tu vida se van a reflejar resultados distintos a los que has venido manejando anteriormente. Te lo puedo asegurar porque nos ha pasado no solo a mí, sino a muchas personas que hemos decidido a confiar en el Señor. Y de un día para otro no lo aprendes, pero es como el ejercicio. Poco a poco vas ejercitando y cuando ves resultados, hermano, tu fe se va fortaleciendo. Y cada que puedas, comparte las cosas buenas que Dios ha hecho en tu vida. Comparte con otras personas
las cosas productivas que Dios ha hecho en tu vida o las cosas dolorosas a través de las cuales Dios te dio alguna enseñanza, porque también en experiencias dolorosas también Dios se manifiesta de una manera muy especial, hermano. Así que Dios te bendiga, recibe por favor un fuerte abrazo, que Dios te hable y que seas afirmado cada vez más en tu fe y tu confianza en Cristo Jesús. Así que hasta pronto, hermanos, nos vemos en el siguiente video. Bye.